Nuevos stickers de graffiti. Este material se usa para ponerlo debajo de la mesa y la silla en las patas. Tiene un adhesivo en la parte de abajo y lo bueno que trae este pedazo enorme donde voy a diseñar mi throw up. Lo primero, diseñar en papel lo que voy a pintar. Lo segundo, pasarlo a este material. He utilizado este rotulador plata que es un permanente. Marco el line del throw up y lo relleno con una base rápida para que se vea auténtico, como si estuviéramos pintando en la calle. Lo estoy haciendo de una sola vez y esperemos no equivocarme porque no sé lo que puede pasar. Y esta es la manera más rápida y que yo creo que es visualmente más acertada para hacer un throw up. Y como veis tiene pelitos. Y ahora, para darle un poquito más de encanto a nuestra letra, le voy a dibujar una sombra. Recordamos que la idea es hacer como que se desplaza hacia un lateral. Y así es como se hace la sombra. Y lo que voy a hacer es repasar otra vez las letras para que brillen más, lo que es la parte del line. Y ahora recortamos y la parte que voy a recortar es la parte de fuera, simplemente respetando lo que es el borde de las letras. También podríamos dejar un line o algún efecto más, pero en este caso lo dejo así. Y aquí veis la diferencia entre diseño y sticker. Ahora, a buscar un sitio donde pegarlo, yo en el frigorífico tengo este imán que hice en otro vídeo. Y bueno, este es el resultado. Y si te ha gustado, te recuerdo que si quieres más vídeos, puedes suscribirte, dejar un comentario y darle a like.